So it's foundational to all who engage in gospel ministry to understand this. No human being, no human strategy, no human technique can produce any spiritual life. Bienvenidos a una nueva actualización sobre el ministerio del pastor John MacArthur. Le habla Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero que veamos lo que sucedió el día de ayer, domingo 11 de junio del 2023, allí en Grace Community Church, donde predicó nuevamente el pastor John MacArthur. Vamos a ver la primera subida del pastor MacArthur que compartió para la apertura. Veamos. Psalm 145 says, I will extol you. Vamos de nuevo, aquí vamos. Psalm 145 says, I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and highly to be praised, and his greatness is unsearchable. Let's bow together in prayer. Amén. Salmo 145 fue el salmo que compartió MacArthur para la apertura. Vamos a ver la segunda subida, que es donde se comparte la palabra de Dios junto con la iglesia. Vamos a ver, es en Marcos capítulo 4, que es la escritura que MacArthur usó para predicar en su sermón. Veamos. Stand with me for the reading of God's precious word. And this morning, I want to read a portion of the 4th chapter of Mark, because it ties in with the message which we'll be giving you in a few minutes. Mark chapter 4, some parables that our Lord taught in his ministry in Galilee. Mark 4, beginning in verse 1. Marcos capítulo 4 entonces es la escritura de la predicación del pastor MacArthur del día domingo 11 de junio del 2023. Así que vamos a ir a la predicación de MacArthur. La predicación de MacArthur, voy a acomodar aquí un momento. Vamos a ver lo más rápido que pueda hacer. Se tituló su sermón. Luego, quizás a veces el título se modifica un poco, pero tiene relación siempre con este título, que es la que se publica en gracechurch.org. Así que el título del sermón de MacArthur se tituló como Jesús revela las realidades de su reino. Marcos capítulo 4 versos 1 al 32. Marcos capítulo 4 versos 1 dijimos al 32. La parábola del sembrador. MacArthur dijo sobre este capítulo vamos a tomar una especie de descripción general. El Señor le da una explicación completa y algo detallada de su reino. Es fácil malinterpretar, es fácil ser ignorante, es fácil malinterpretar las intenciones del Señor para su iglesia, a menos que mires la palabra de Dios, dijo MacArthur, y luego todo se vuelve claro como el cristal, a partir de que miramos la palabra de Dios e interpretamos correctamente. Entonces, la pregunta, dijo MacArthur, ¿por qué estamos viendo lo que estamos viendo? Que es muy similar a los discípulos, a lo que los discípulos estaban viendo. Toda esta exposición y tanta hostilidad
y tanto falso discipulado. MacArthur volvió a enfatizar sobre lo que predicó los últimos 2 domingos que ha pasado y que compartí y reaccioné aquí en mi canal sobre los falsos discípulos, los falsos cristianos, los profesantes y por otro lado, por supuesto, los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo, los verdaderos seguidores de Cristo, los que han creído verdaderamente en Cristo y no aquellos que han creído superficialmente, aquellos que tienen una fe por sí sola. Recuerde que la fe en Cristo salva. La fe solo no salva. Salva siempre la fe en Cristo. Y sabemos que es una obra total de Dios. La salvación viene de Dios. Así que MacArthur volvió a enfatizar eso de los falsos discípulos, de aquellos que, esos profesantes que renuncian a Cristo y lo hacen públicamente. Recuerde esos videos anteriores que reaccioné a los últimos 2 sermones del pastor MacArthur. Así que MacArthur viene predicando en esa línea. En esta oportunidad es Marcos capítulo 4 y MacArthur comenzó en el verso 26. Luego volvió al principio de Marcos 4, pero comenzó con el verso 26. Fíjese, del 26 al 29. Vamos a ver aquí. Estos fueron los versículos entonces que MacArthur comenzó con estos versículos. MacArthur comenzó su predicación allí en Marcos 4. Luego de predicar estos versículos, volvió al versículo, en los primeros versículos de Marcos 4, y lo interesante es que MacArthur dijo que estos versículos del 26 al 29, como vemos aquí, son versículos que solo aparece en Marcos. Solamente aparece en Marcos, es lo que dijo MacArthur. Así que dice el verso 26, y él estaba diciendo: el reino de Dios es como un hombre que echa semillas sobre la tierra y duerme y se levanta. Verso 27. Así que este hombre que siembra, duerme y se levanta noche y día, y la semilla brota y crece, y él mismo no lo sabe. El sembrador no sabe. Pero la semilla comienza, como dice aquí en el verso 28, luego el grano maduro en la cabeza. El suelo produce cultivo por sí mismo, primero la hoja, luego la cabeza, luego el grano maduro en la cabeza. Pero cuando el grano, esta es la versión de la Biblia estándar heredada, esta palabra aquí, echa la semilla, esta semilla que produce cultivos por sí mismo, el sembrador no lo sabe. Así que esto, luego de decir esto, MacArthur dijo lo siguiente, y es lo que vamos a ver en este primer clip que le voy a compartir. ¿Qué dice MacArthur? El reino de Dios, que es lo que vemos aquí en el verso 26. Verso 26 de Marcos 4. Dice MacArthur que el reino de Dios es de lo que está hablando. El reino de Dios significa la esfera de la salvación. Es el reino de la salvación sobre el cual el Señor gobierna en los corazones de los creyentes. Tienes que entenderlo de esta manera, dijo MacArthur. Así que veamos el primer clip que tengo del sermón de MacArthur, que es lo que quiero enfatizar en esta oportunidad, en esta reacción. Así que esto que MacArthur va a decir tiene que ver con los versos 26 al 29. Vamos a ver un momento aquí. 26 al 29. Esto no se ve, perdón, aquí. Así que veamos lo que dijo MacArthur. Perdón, no quiero que se interrumpa. Now to start with, seed itself is paradoxical.
paradoxical in the fact that a seed is very small and appears dead. In fact, it has to decompose to give life. That's only explainable by divine design. So the seed is paradoxical. It's small. It's seemingly dead, dormant. But out of it comes a life that flourishes and grows in a prolific way. So is the wonder of the gospel. The gospel is hidden in small truths, small realities, small doctrines, but it breaks out into massive production of spiritual life. The seed dies and gives life, but no farmer has anything to do with that process. Farmer doesn't do anything. Can't make a seed die, can't make a seed grow, can't make a seed produce life, can't make a seed produce more life. The only human act is to plant and go to sleep, while the crop mysteriously grows. Vemos que esto MacArthur lo está diciendo, como dije, en el contexto de Marcos 4, 26 al 29. El sembrador solamente echa la semilla, siembra la semilla y no sabe lo que pasa con la producción de esa semilla, los frutos que va a dar esa semilla. Solamente, dice MacArthur aquí, mientras el cultivo crece misteriosamente. Y deja claro MacArthur que el sembrador, ningún agricultor que es el sembrador, tiene algo que ver con ese proceso. Veamos, vamos a enfatizar rápidamente. Vamos aquí. Paradójicamente, el hecho de que una semilla es muy pequeña y parece estar muerta, tiene que descomponerse para dar vida. Eso solo se explica por el diseño divino. Esto tiene que ver, como dijimos, con la salvación. Entonces la semilla es paradójica, es pequeña, pero de ella surge una vida que florece y crece de manera prolífica. El Evangelio está oculto en pequeñas verdades, pequeñas realidades, pequeñas doctrinas, pero irrumpe en una producción masiva de vida espiritual. La semilla muere y da vida, pero ningún agricultor tiene algo que ver con ese proceso. Así que vamos a ver cómo continúa MacArthur en relación a esto. All the forces of Tienen que ver y entender que el sembrador nada tiene que ver en ese corazón que ha sido sembrado la semilla, el Evangelio de Cristo. all the forces of life are beyond the man, beyond the farmer, even the best farmer. It's similar to what our Lord says in John 3 when he says the Spirit does what the Spirit wills. It's similar to what Paul said in 1 Corinthians 3. It's God who gives the increase. Life and growth and fruit are divine operations. Divine operations. No human contributes to spiritual life, to regeneration, conversion, justification, sanctification. We make no contribution. There are means, but means are never causes. All the life comes from the seed. I'm not ashamed of the gospel of Christ, says Paul in Romans 1:16, because it is the power of God unto salvation. It is the gospel. It is the seed that has the life. 1 Peter 1, you're begotten again by the word of truth,
It is the word itself, the gospel truth, that has the power. Amén, amén. Es la palabra misma, la verdad del Evangelio, la que tiene el poder, que es la que comienza a trabajar en ese corazón. El agricultor, el sembrador, el predicador, nada tiene que ver. Es el Evangelio, es la semilla que tiene la vida, dice el pastor John MacArthur. Y cita Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Toda la vida proviene de la semilla, no del que siembra, no del predicador, no de la persona, sino de la semilla, del Evangelio de Cristo. Hay medios, pero los medios nunca son causas. Esto es muy importante entender, porque muchas veces creemos que cuando vamos a predicar el Evangelio a los incrédulos, a esas personas, a nuestros allegados, creemos que es a la fuerza que ellos tienen que creer en Cristo. Creemos muchas veces que es a la fuerza que ellos escuchen el Evangelio o la palabra de Dios. Predicando el Evangelio, hay que entender que simplemente debemos sembrar la palabra de Dios, el Evangelio, y es el Evangelio, la palabra que tiene poder, la que va a obrar en ese corazón, que primero va a estar duro ese corazón. La tierra va a estar, como revela aquí Marcos capítulo 4, que dice claramente aquí. Aquí vemos en Marcos 4. El sembrador, verso 3, salió a sembrar. Mientras estaba sembrando, una semilla cayó al lado del camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otra semilla cayó en el suelo rocoso donde no tenía mucha tierra e inmediatamente brotó porque no tenía profundidad de suelo, y después salió el sol, se quemó y como no tenía raíz se marchitó. Así que MacArthur dice: la vida, el crecimiento y el fruto son operaciones divinas. Eso hay que entender claramente. Es Dios quien da el crecimiento. Así que veamos cómo continúa MacArthur. Vamos de nuevo. Ahí vamos. So it's foundational to all who engage in gospel ministry to understand this. No human being, no human strategy, no human technique can produce any spiritual life. No matter how persuasive you might be, how clever, how good your illustrations might be, how culturally savvy you might be, no matter how you may structure the environment to make people feel like they're at home in the world, nothing that a human being does plays any role in spiritual life and growth. You can't produce the new birth. You can't cause spiritual growth. And that's what we saw in John 6 last week, verse 65, that no one comes to salvation unless the Father draws him. It's a divine work. We're saved by grace through faith, but that's not of ourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So this is where all of our understanding of how the kingdom moves has to begin. That we make no contribution to spiritual life and growth. This should be obvious to everyone. That Scripture says the power is in the truth. The power is in the Word of God. There's no reason to be seduced by strategists. Vemos el por qué MacArthur dijo todo lo que dijo, y hemos visto todo lo que MacArthur enfatiza y quiere que entendamos, como lo dice aquí.
Esto es fundamental que todos, para todos los que se dedican al ministerio del Evangelio, entender esto. Que ningún ser humano, ninguna estrategia humana, ninguna técnica humana puede o va a producir vida espiritual en la persona. No funciona así. Entonces, MacArthur hizo una crítica a la iglesia superficial, entre comillas, que se ha asociado con el mundo, donde hoy por hoy muchas iglesias quieren usar métodos, estrategias para supuestamente atraer a los incrédulos a la iglesia. Y usan un montón de estrategias y son iglesias, congregaciones que se han asociado al mundo, literalmente. Así que todas esas estrategias, esos métodos que son del mundo, al final producen cristianos, entre comillas, que son solamente profesantes. Y esos son los cristianos profesantes, cristianos entre comillas, son los profesantes que luego están en ese grupo que hemos visto aquí en mi canal por el pastor John MacArthur, que son esos cristianos que abandonan públicamente al Señor Jesús y lo hacen público. Son los ex evangélicos, como lo dijo MacArthur. Incluso dijimos que es una moda hoy por hoy abandonar al Señor Jesús, abandonar el cristianismo, y lo hacen público, se jactan de renunciar al cristianismo, y eso es porque no han entendido el verdadero evangelio, han recibido un evangelio que no es el evangelio bíblico, han recibido un evangelio superficial en base a métodos del mundo, a estrategias del mundo, y eso al final produce profesantes, nada más. Y también están aquellos que en el grupo de Mateo 7 que dirán en aquel día: Señor, Señor, y el Señor Jesús le va a declarar en el juicio que no los conoce. Son aquellos que dicen ser cristianos pero no son y no se dan cuenta todavía. Así que MacArthur siguió predicando, por supuesto, los primeros versículos de Mateo 4, luego de predicar estos versículos 26 al 29 de Marcos 4. MacArthur dijo, para finalizar este video, les quiero comentar que MacArthur enseñó los primeros versículos de Marcos 4, enfatizando cómo debemos presentar y predicar el Evangelio, cómo debemos sembrar el verdadero Evangelio. Y dio MacArthur 4 actitudes que debemos mantener. La primera es que debemos acercarnos al evangelismo humildemente porque no está en nuestro poder cambiar los corazones, es una obra de Dios. Y como vimos aquí, MacArthur dejó claro que nadie viene a Cristo si el Padre no lo atrae. Es Dios, el Padre, que tiene que atraer a las personas a Cristo. MacArthur dejó claro también que la salvación es por gracia mediante la fe, no es de nosotros, no es una obra de nosotros. Esa fe verdadera en Cristo es una obra de Dios, no de nosotros. Es el regalo de Dios, dijo MacArthur. No es por obras para que nadie se gloríe. Lo dejó claro John MacArthur. Así que MacArthur enseñó entonces los primeros versículos de Marcos 4 de cómo debemos, a la hora de evangelizar, a la hora de predicar el Evangelio, cómo debemos presentarnos para que el Evangelio, la palabra de Dios, produzca, esa semilla del Evangelio produzca en los corazones un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, un nuevo nacimiento. Así que MacArthur dijo entonces que la primera es que debemos acercarnos al evangelismo humildemente, porque
no está en nuestro poder cambiar los corazones. Eso se prueba en esta parábola, dice MacArthur, que comienza en el versículo 3 de Marcos 4, la parábola del sembrador. Entonces, las 4 actitudes que MacArthur enfatiza es, vamos a ver un momento aquí, rápidamente para finalizar este video, es que es humildemente, aquí está, humildemente, obediente y diligentemente y finalmente con confianza. Esto vemos desde el verso 6 de Marcos 4 en adelante. Esta es la manera que debemos evangelizar y presentar el Evangelio de Cristo para que en el poder de la palabra de Dios, en el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, pueda obrar genuinamente en ese corazón que reacciona al Evangelio de Cristo y a la palabra de Dios, pero no por el predicador, sino por Dios mismo que está obrando en ese corazón, usando su palabra, el poder de su palabra. Así que, por ahora, les quería compartir esto. Fue una excelente predicación del pastor John MacArthur de este domingo 11 de junio del 2023 que ha pasado. Así que, como siempre digo, vengo con más videos sobre estos temas de los últimos domingos que MacArthur ha predicado fuertemente sobre el verdadero evangelio que salva, que convierte, que realmente produce nuevas criaturas en Cristo. Espero que comparta este video, que le dé me gusta, que comente y saludos.